Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 43 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Eugenio Recuenco, fotógrafo reconocido mundialmente y difícil de definir. A lo largo de su carrera se ha dedicado principalmente a la fotografía de moda y publicitaria, pero su estilo y trabajo ha ido mucho más allá. A mí personalmente me parece increíble su trabajo y toda la producción que tiene detrás de cada foto, por lo que tenía ganas de poder charlar un rato con él sobre su historia y su proceso creativo. Antes de dar paso a Eugenio, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con algún amigo al que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias a través de cualquier plataforma, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Eugenio Recuenco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Eugenio Recuenco. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por hacernos el hueco, que seguro que andas bastante apretado de tiempo, ¿no? Bueno, pero siempre es un placer, ¿no? Tener un momento para compartir con los demás. Sí, pues nada, te lo agradezco. Para la poca gente que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Pues hago imágenes, ya no sé si son tanto fotografías o imágenes en sí, sin tener que ser importante el formato en el que se presentan, ¿no? Y poco más puedo decir de mí, ¿no? Pues cuéntame de dónde eres y un poco cómo fue toda tu infancia y toda tu evolución hasta que llegaste a encontrarte con la fotografía. Bueno, yo soy de aquí, de Madrid, de una familia normal, en donde tuve el antecedente en que una de mis hermanas empezó a estudiar Bellas Artes. Desde siempre me había gustado la fotografía y terminó estudiando Bellas Artes, ¿no? Ahí sí que debo decir que mis padres fueron totalmente muy abiertos a la hora de no querer influir en nada, aunque por su educación hubiesen preferido en aquel momento, yo creo que después ya no, que hubiese estudiado otra cosa, ¿no? Pero bueno, el paso por Bellas Artes, terminó en la especialidad de pintura. En aquel momento había muy poquitas, no había nada de audiovisuales. No había especialidad, pero sí había asignaturas de audiovisuales. Cursé todas las que se pudo como extras durante que hice la carrera. Y entre los profesores que me encontré en fotografía, pues una de ellas fue Cristina García Rodero, ¿no? Que bueno, me hizo ver la fotografía como algo que no tenía por qué ser algo pequeño y bueno, no estaba en ninguna de las especialidades en ese momento, ¿no? Y él no había tenido el boom que tiene ahora, ¿no? Estamos hablando hace 30 años. Y me descubre que la fotografía puede ser grande, nos empieza a mostrar muchas imágenes entre otra gente de Bayonrad, que había sido también alumno suyo. Y bueno, pues ves que hay una faceta creativa en la moda que en ese momento estaba empezando a florecer en España, pero que hasta ese momento no era tanto la fotografía tan creativa, o no nos llegaba porque estábamos en un florecer de la moda, sino que la veía siempre más de reportaje o de foto artística, que tal y tal. Y entonces descubres que hay un mundo que se está abriendo en España, que es ese, la fotografía de moda, donde se están dando cosas creativas. A partir de ahí empiezo a hacer fotos poco a poco a modelos para las agencias, para los books que ellas tienen, y voy introduciendo, pues mi mundo personal al mismo tiempo que el que me reclaman cuando me encargan las sesiones de fotos. Y bueno, pues empiezas a publicar y unas veces haces más lo que quieres, otras haces menos lo que quieres, pero al final, después de mucho pelear, ¿no? Y mucho batallar, pues en el 2013 salió un primer libro que fue Review, en donde había un resumen de trabajos comerciales, todos ellos, que habíamos firmado en los últimos 10 años y que al final constituían un libro de fotografía personal. Es decir, es un poco la constatación o el homenaje que quise hacer a todo ese equipo que estuvo detrás de mí durante todos esos años de, bueno,
Nosotros estábamos haciendo fotos para esto, no estábamos haciendo fotos para una revista que en 15 días va a estar en una papelera, ¿no? Sí, Y era el reconocimiento que me decía el equipo y las fotografías de cómo tenían que estar presentadas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues he seguido alternando lo comercial, sí que en vez de seguir con la parte o intentar que dentro de 10 años haya otro libro que parezca no comercial con imágenes comerciales, pues sí que me he empezado a lanzar ya a lo que son trabajos personales que estaba desarrollando. claro. Que es por lo que te conoce además todo el mundo, sobre todo, ¿no? Sí, ahora ya con el 365 creo que ha sido, bueno, pues yo quería, aunque bebe mucho de mi pasado de fotógrafo de moda, quería que tuviese una entidad propia aparte de un encargo externo, ¿no? Sino que fuera una necesidad y un discurso propio, ¿no? Y ahora, Mm, bueno, pues parece que va teniendo éxito y bueno, pues parece que poco a poco te van quitando ese apellido tan pesado que muchas veces que es la moda, ¿no? Como algo frívolo y como algo que no tiene interés artístico, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. claro. Y cómo, o sea, que realmente tu primer contacto con la fotografía fue entonces en la universidad, ¿no? Antes no habías hecho fotos ni nada. Sí, bueno, ya en el instituto pues habíamos hecho un grupo de fotografía un poco, pero nos estábamos centrando más que en la parte de laboratorio, ¿no? Sí, Un poco de, bueno, pues montamos un laboratorio allí y te disparabas tus fotos, pero lo que más ilusión te hacía era podértelas revelar y en blanco y negro, ¿no? Y podértelas sí, revelar y decir, joder, esto lo he hecho yo con mis manos. Más claro. que lo que era la fotografía a la hora de hacer fotos. Sí. El mayor contacto lo tengo ya en la universidad. Ujú. Y, y directamente ahí ya en la universidad, cuando empezaste a hacer fotos, ¿tuviste claro que te gustaba la fotografía y que no querías hacer porque es el tema de la pintura? ¿O tuviste una época que fuiste ahí como compaginando? No, 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 yo seguía con la pintura y mi visión estaba más en la pintura que en la fotografía. Sí. Yo hacía luego mis fotos aparte, iba haciendo mis pinitos, pero sin ninguna intención de que aquello fuese algo, en ese momento, por lo menos artístico, ¿no? A Sí. lo mejor se intuía que podía ser una forma de ganarme la vida y Ujú. no sé si lo estaba haciendo por eso, ¿no? O porque estaba descubriendo un medio de hacer imágenes aparte de la pintura, ¿no? Pero no, yo terminé la especialidad de pintura. Sí que en el último año yo mezclaba fotografías de otros, e imágenes con pinturas de gran formato. Y al último empecé a trabajar con dobles exposiciones en fotografía, con conseguir texturas dentro de fotografías mías y bueno, y terminé integrándolas un poco en la pintura, pero no cabalgaban ellas solas, ¿no? Sino que estaban a merced de lo que era la pintura. Ujú. ¿Y en qué momento mm, o sea, como que te cambió la mente y decidiste centrarte ya en la fotografía? ¿Hubo un punto en el que dijiste, guay, ya, o que te gustaba mucho, que viste que era una manera de ganarte la vida o que ya te expresabas a través de la fotografía de Ya una al, manera que te gustaba como para dejar de lado lo otro? ya al final de los últimos años de Bellas Artes, yo ya estaba disparando empezaba a disparar fotos a modelos. Ujú. Eh, Al mismo tiempo yo, bueno, pues tenía un tema y una serie de cuadros que eran muy grandes. Yo, de hecho, pintaba en el pasillo en vez de pintar dentro por el tamaño de lo que pintaba. Y terminas y, claro, tú tienes ahí un sitio que te pagan y que vas y que pintas y que unos te evalúan y te cuentan cosas y que aprendes y tal, pero que no tienes un problema de espacio. Es decir, si no entro en la esta, pues voy al pasillo y nadie me está diciendo nada y tengo un espacio donde pintar, ¿no? Cuando acabas, pues de repente dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Mm, ¿y dónde pinto? Lo primero. claro. Y si quiero pintar, ¿dónde pinto? ¿No? Y entonces empiezas a la pintura pues a ir decreciendo en ese impulso porque no encuentras dónde pintar, porque no tienes medios, ¿no? Mm, Y al mismo tiempo, pues se te abre la posibilidad de, bueno, mientras tanto, y voy a ver si gano dinero, pues te presentas a oposiciones y haces pues suplencias. Estuve 3 o 4 años o 5, no me acuerdo, haciendo de interino, pues dando mm. clases de dibujo en secundaria y, y sigues haciendo fotos de modelos. Entonces empiezas a ver que de lo que mejor te lo estás pasando de todo no es ni enseñando, ni intentando hacer cosas de pintura que no puedes, y además viendo un poco
que te queda mucho por aprender, que eso es, no es, ahora me voy a poner a pintar 2 semanas y luego lo olvido, ¿no? Claro. Y estás con la fotografía y empiezas, ves que has evolucionado y que cada día estás aprendiendo cosas nuevas que te gustan. Y entonces dices, bueno, pues decido que ese es el camino que más, que voy a, o bueno, no es que lo decidas, es el que, lo que más te gusta es al final lo que das prioridad para hacer, ¿no? Claro. Y hay un momento en que ya no puedo compaginar más entre dar clases y hacer fotos, porque ya los fines de semana se me quedaban cortos. Y, y entonces no sé si decidí o no fui lo suficientemente inteligente, pues en las siguientes oposiciones no consigues nota suficiente para entrar en la bolsa de suplencias y Sí, bueno, pues ya te lanzas a hacer fotos, ¿no? claro. ¿Y por qué empezaste con moda? ¿Qué fue lo que te atraía de la moda como para empezar con eso y por qué no paisajes o cualquier otra cosa? ¿Qué tenía la moda que te atraía? Porque posiblemente, bueno, siempre fotografía más de paisaje o más de autor la habías conocido porque por libros. Estamos hablando de una época en la que ni siquiera las revistas extranjeras llegaban con facilidad. Tenías que ir al aeropuerto, a la Gran Vía, a kioscos muy determinados donde hubiese un Vogue de otro país o una revista de otro país, ¿no? Hmm. Y al mismo tiempo, bueno, pues pasaban exposiciones por aquí, y fotoperiodismo, me acuerdo de Elliot Erwin, de Witkin, de, bueno, pues de los grandes que ya los conocías por libros, ¿no? Pero éramos realmente muy incultos a nivel visual, es decir, nos estaba llegando muy pocas cosas porque las revistas no venían aquí porque no vendían Hmm. y no había tanta información, no existía internet, con lo cual los medios por los que te informabas de qué estaba ocurriendo fuera eran muy limitados, ¿no? Claro. Y en ese momento hay un resurgir un poco es el final, bueno, la continuación de la movida, pero que a esa parte de música empieza a ser importante también la parte de moda y hay un florecer en la moda y hay una revista que saca El País semanal, que era El País Estilo, me parece que era en aquel Hmm. momento, y empiezan yo empiezo a descubrir en algo muy asequible todas las semanas, pues fotografía que era en ese momento muy creativa. Te estoy hablando que estaban publicando Bayonrad, estaba publicando Oriola, Ferrater, García Lys, Michael Bray, Alejandro Cabrera, Autumuro, es decir, Hmm. gente con una creatividad que para la poca información que teníamos nosotros, de repente estaba haciendo algo muy interesante a nivel visual, ¿no? Algo que no habíamos visto porque no habíamos visto moda de ese tipo y no habíamos visto una forma diferente de presentarla, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que me llamó la atención de la moda, de la Hmm. fotografía de moda, que era algo nuevo que estaba descubriendo, ¿no? El reportaje ya lo conocías y demás, pero esto de repente era algo nuevo que te llegaba y que me llamó la atención. Hmm. ¿Y cómo te planteabas tú esas fotos de moda al inicio? O sea, ¿qué referencias tenías o qué inspiración tenías para...? Porque, como comentabas antes, que empezabas ya a darle tu toque y tu creatividad propia, digamos, que además, viniendo de un ambiente de pintura y todo, supongo que tendrías mogollón de influencias pues de más cosas así de pintura, ¿no? De más temas pictóricos y de exposiciones de pintura y cosas así, ¿no? Más que fotografía. Sí, no, fíjate que yo creo que en ese momento uno de los que había encarnado muy bien lo que era Bellas Artes y la moda, en ese momento yo creo que fue una de las grandes influencias que tuve en su momento fue Javier Bayonrad. Javier Ujú. Bayonrad que estaba trabajando con colores, con composición, estaba trabajando con cosas que pertenecían a la pintura, como era la relación entre los colores, con las formas, la composición. Y bueno, estaba ahí toda la moda, pero al mismo tiempo había un interés mayor que el de solamente enseñar la ropa, ¿no? Había un planteamiento artístico, o por lo menos estético, de cómo enseñaba las cosas, ¿no? Sí, Y pienso que en ese momento, que tampoco teníamos mucho conocimiento de fuera, pues podría, quitando Helmut Newton, pero le conocías ya más por los retratos que hacía, más que por su inicio dentro de la moda. Yo creo mm, que Bayonrad fue uno de los grandes, de la gente que me influyó. Luego, mucho más tarde, pues ya empiezas a conocer más y, y puede estar ¿cómo se llama este? Me lo olvidé ahora, a ver si me sale. Paulo Roversi, una Sarah Moon, empiezas a descubrir y empiezan a llegar libros aquí y se empieza a hacer más importante la moda y abren revistas que te abren el horizonte más, ¿no? Luego ya con la llegada de internet
bueno, y de muchas cosas, pues tener información es muy fácil. Claro, sí, todo cambió ahí con eso. Totalmente. Yo creo que el mayor cambio que tengo ahora es que ahora vas a hacer cualquier cosa y vas informado al 100% si Sí. quieres, ¿no? Y antes estabas descubriendo todo el rato. O sea, la evolución de la fotografía la he conocido yo en mis huesos, ¿no? No me la han contado nadie ni lo he visto por Sí. ahí, ¿no? Me he equivocado todas las veces que me tenía que equivocar y he descubierto cosas que pensaba que las estaba descubriendo yo y que luego te das cuenta que no es así, ¿no? Y en cambio ahora ya, bueno, pues ya sabes todo lo que se ha hecho y dices, ¿y ahora qué hago yo? Algunas veces es frustrante también, ¿no? Claro. Sí, también es curioso ver cómo en esa época, que había poca comunicación, ¿no? Mucha gente diferente que no estaba conectada entre sí, iban llegando a las mismas conclusiones y a desarrollar un trabajo en cierta manera paralelo cuando no había ningún tipo de conexión ahí, ¿no? Claro, al final, lo que pasa es que ahora las conexiones las puedes conocer muy rápidamente, ¿no? En la Claro. distancia, ¿no? Y bueno, algunas veces eso te bloquea, ¿no? Bueno, a mí en mi caso me ayuda más que a bloquear porque me gusta todo lo de los demás y ya he asumido que todo lo que hacen los demás está muy bien, lo que hago yo está regular. Y ya entonces a partir de ahí he llegado un momento en que he dicho, bueno, voy a ser regular, pero lo mejor regular posible. Es toda una manera de planteárselo, la verdad. Y cuando empezaste a hacer las fotos de moda, has comentado que empezaste pues a hacer, pues supongo que a hacer books de modelos y cosas Sí, así, ¿no? sí, era eso lo que hacía. Lo que pasa que, bueno, yo sabía los parámetros que tenía que sacar, determinados diferentes retratos, diferentes a donde se viese el cuerpo, que fueran pues similares un poco del estilo lo más posible a una editorial de moda, pero al mismo tiempo yo sacaba mi tiempo para poder hacer pues otras cosas. De repente, pues lo que hacía Javier, metía alguna luz de color, veía las fotos con un poquito más de sombra. Estamos hablando de una época en la que no había retoque, es decir, que todo lo que hacías tenía que estar ahí. Si querías un Sí, determinado color, tenía que estar ahí puesto en su momento y una sombra también, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues investigué mucho con la luz, con qué pasaba con los planos de atrás. Si en vez de ser liso, pues ponemos unas cuantas cosas que nos dan una profundidad. Y bueno, pues jugaba y experimentaba al mismo tiempo que les hacía las fotos. Ujú. Y de ahí fuiste evolucionando, supongo, a empezar a publicar en revistas y poco a poco a ser conocido dentro del mundillo hasta que llegaste a ir publicando ya en revistas y todo esto, ¿no? Sí, fui lo suficientemente popular para que me llamasen de unas cuantas y lo suficientemente impopular para que no me llamasen durante mucho tiempo. Pero pero vamos, sí, fue un poco así, ¿no? Las modelos van a las revistas, al final tú también vas a visitarlas y empiezan a relacionar, si tienes suerte, pues unas fotos que le gustaban con alguien que ha ido después y ha enseñado. Y bueno, pues te van dando poco a poco oportunidades y las intentas aprovechar. Claro. ¿Y en qué momento hubo así un salto significativo de tu carrera? O sea, yo que sé, por ejemplo, cuando publicaste el libro, o hubo algún momento así significativo en el que te hiciese pasar mucho al nivel donde estás ahora? ¿O ha sido como un pequeño proceso de poco a poco, de trabajo y de trabajo? Ha sido un proceso poco a poco y ha habido oportunidades, yo pienso, pero que nunca han significado especialmente algo positivo. O sea, no ha significado un gran paso Mm. hacia adelante, sino que a lo mejor nos ha dado mucha confianza a nosotros y lo que nos ha dado es una estabilidad en el paso donde estábamos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, eso fue, pues, cuando hice el primer anuncio de Nina Ricci, por Mm. ejemplo, que es un momento que era, pues, que fue importante, ¿no? El hacer un anuncio para París, demostrar que lo puedes hacer y no haber hecho nunca nada, Mm. como de películas, ¿no? El Sí. el de verte a esa gente que ya toma ese riesgo por ti, o sea, había mucha presión, tuvo un resultado buenísimo, ganó muchos premios en Francia y demás, pero luego al final no cayó más allá de una continuidad con Ina Ricci, porque no supuso luego que te llamasen otras marcas, ¿no? Sí, que no es que Nun hicieses ese anuncio y ya te Sí, lloviesen las ofertas por todos lados, nunca ¿no? hemos sido y nunca es, ahora vamos a aprovechar el momento que hemos hecho esto, hemos sido un poco como el que quiera que nos llame y vamos viendo, ¿no? Sí. Posiblemente el calendario La Bacha, que es uno de los
calendarios más importantes que podías hacer en ese momento, junto con el Pirelli, que había estado Helmut Newton, el Evo Number, bueno, lo que ya lo sabes, ¿no? Sí. Y también lo hicimos, quedamos muy contentos nosotros con el resultado, quedamos muy contentos ellos, pienso que hicimos lo mejor que se podía en ese momento y es algo que para otra gente yo pienso que le ha supuesto más que para mí, que Mm. tampoco saben ni quién es, en España no saben ni qué es el calendario La Sí. Bacha ni quién lo ha hecho, o sea que entonces no Sí, se sí, pone demasiado, ¿no? Pero sí. sí que a nosotros nos dio la confianza de decir, joder, hay gente que por ahí que ve y que ha confiado en nosotros en cosas importantes. Que tenga Mm. repercusión o no, al final lo importante fue que nos sentimos orgullosos de haberlo hecho y de haber rendido bien y de esa confianza que te han dado, ¿no? Que luego Claro. que los demás sepan qué pasó, qué no pasó, bueno, pues, pero para nosotros nos queda esa confianza que han depositado en nosotros, ¿no? Claro. Y Te lo preguntaba sobre todo porque ha habido algún otro fotógrafo que he entrevistado sí, que me comentaba, por ejemplo, que había ganado algún premio como un WordPress Photo, por ejemplo, o alguna cosa así, y que decía que eso había significado pues un reconocimiento y que a partir de ahí pues como que ya era más conocido y que le había supuesto un cambio significativo en su sí. carrera en ese momento, ¿no? Entonces digo, pues no sé si tú, pues eso, al publicar un libro, por ejemplo, que también es como una cosa bastante significativa, ¿no? Sí, pero O... no, ha sido intrecento, una línea ascendente, pero no ha habido un momento en el que de repente hayamos subido, hayamos escalado una pared de un Sí, golpe, ¿no? No, ha sí, sido más un camino largo que tampoco nos hemos preocupado por hacerlo más corto porque tampoco hay ningún sitio donde llegar. Es decir, claro, con que, con que estés en un sitio un poco más lejos porque creativamente te ves que creces, porque te sientes a gusto y ves que bueno, pues que a tu alrededor cuando trabajas para alguien de repente pues reconsidera más lo que opinas y demás, no hay otro fin más allá que ese, es decir, no hay dónde llegar, es estar un poquito mejor que antes porque, joder, pues mira, lo que he dicho yo ya me lo tienes más en cuenta. Perfecto, pues ya claro, estás mejor que en el trabajo anterior. sí, Oye, que nos lo hemos pasado mucho mejor porque realmente estamos haciendo más lo que nos gusta. Pues ya hemos avanzado del anterior, ¿no? Es decir, claro, eso es lo que nos... Y, hostias, esta gente que nunca pensábamos y que son importantes, nos han llamado y se han quedado contentos. Pues, hostia, pues eso es lo que... claro, Ese es el avance que tienes, ¿no? No hay más donde ir, no hay más cuál es, ¿no? Entonces, sí. en eso estamos contentos por eso, porque ha sido continuo y bueno, solamente la presión que nos ponemos es un poco para no decaer creativamente, ¿no? Claro. Sí, que al final pues es un proceso interno tuyo también, ¿no? De ir evolucionando poco a poco y de realmente estar satisfecho con lo que vas haciendo, ¿no? Que supongo que además es el poder llegar a esos trabajos, supongo que también en lo que más influirá también es en que cada vez los clientes confían más en ti y te dejan un poco hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, Sí, de tener más voz en las cosas, ¿no? Que los, ser un mero ejecutor, los digamos. clientes confían más en ti un poco y tú confías más en ti también y eres capaz Sí, de defenderlo mucho mejor porque tienes las ideas más claras. En otros momentos dices, no, es que esto tendría que ser así, pero tampoco sabes, porque no sabes o no tienes esa confianza para decir y dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Que muchas veces claro, dices, ¿por qué no tal? Pues porque tampoco sé si lo que digo yo al 100% claro. será o no será, ¿no? A ver si luego va a funcionar o no, o Sí, qué, ¿no? ahora es lo mismo, tampoco sabes si va a funcionar porque siempre estás intentando hacer algo nuevo que no has hecho, ¿no? Pero Claro, sabes que tienes un paracaídas de opciones que te van a permitir, bueno, pues si no salió eso, tenemos un paracaídas que nos va a salvar y que lo podemos hacer y que por lo menos el cliente se va a quedar contento. Y eso sí, te da esa seguridad, claro. Sí, que eso que al al final final. también es libertad para poder elegir o proponer. Sí, desde luego, y que durante la propia sesión te da como esas tablas a saber que vas a conseguir lo que estás buscando y que luego incluso tienes un poco de hueco ahí para experimentar y para probar a lo mejor una iluminación distinta o una cosa un poco más arriesgada, ¿no? Que a lo mejor el cliente nos espera. Claro, es eso, pero bueno, ya vas y es una cosa que más o menos, ahora voy a ver cuando vuelva del 365 a disparar, pero estamos preparando las sesiones de la siguiente proyecto. Hmm. Vas muy tranquilo porque
vas a que ocurra algo también, ¿no? Los proyectos personales, por ejemplo, con respecto a los del cliente, el cliente siempre tiene fórmulas, entonces vas acumulando fórmulas y sabes que con tal fórmula siempre tienes un paracaídas, ¿no? Y en los Claro, personales no me gusta ese paracaídas, sino que voy a tener medio controlado todo, pero con posibilidad de que ocurra algo, ¿no? Porque eso es lo que te puede hacer crecer a la hora de, mm, bueno, he tenido un problema, ¿cómo lo soluciono, no? O cómo aprovecho este problema. sí, Y entonces no se convierte en un problema, sino que se convierte en un, iba a decir un hándicap, ¿no? En una limitación que te hace que el ingenio crezca de repente y te estés un poquito alerta, ¿no? claro. Y que incluso esas limitaciones muchas veces te dan otro tipo de libertades, ¿no? Que sabes que tienes una serie de restricciones, pero que a partir de ahí Te, puedes crear un poco libremente, ¿no? te da la libertad para crear en el momento de hacer la foto, porque todo lo que llevas pensado, de repente cuando tienes un problema, eso ya no te sirve, con lo cual ya estás trabajando para hacer la foto, no para reproducir lo que te imaginaste, ¿no? Y Claro. eso es fundamental, no pierdes el momento de la fotografía y vas construyendo. Si no, siempre estás construyendo en función de una imagen vaga que tienes de lo que quieres que sea. Sí. Pero cuando ya pierdes, dices, eso ya no va a poder ser, ok, ¿qué hago con lo que tengo delante? Mm, claro. Sí, sí, muy bien. Me parece una manera interesante de, sí, sí, de verlo, la verdad. Y que te iba a preguntar, ahora mismo, tú cuando, bueno, supongo que dependerá mucho de si es un trabajo personal o un trabajo para cliente, ¿no? Pero ¿cómo te planteas tú una sesión de fotos de, pues, todos estos escenarios que creas y todo? ¿Cómo es un poco el proceso creativo hasta que llegas a esa idea o a ese concepto que tienes en la cabeza? Las ideas surgen y muchas que desarrollas por placer y bueno, y a ver si surgen o a ver si lo encajo o a ver si de aquí saco una serie de fotografías y bueno, tenemos miles de ideas. Empiezas a desarrollar una y bueno, ya sea, aunque sea personal o sea de cliente, que estás trabajando sobre qué es lo que cuáles son las referencias que vas a buscar, cuál es el mundo que empiezas a buscar referencias, a buscar, a informarte, a ver proposiciones artísticas que han hecho otra gente. Ahora ya en internet pones una palabra y te sale todo el mundo, ¿no? Y Sí. empiezas a hacerte un mundo, una mezcolanza de cosas, de imágenes que realmente tampoco analizo mucho, sino que las voy seleccionando y Hmm. cada vez las reviso y voy quitando otras tal, y de repente empiezan a haber unas conexiones entre ellas que, pues, que desatan historias y que te ayudan a no copiar nada de lo que has visto, sino a empezar a relacionar. Muchas veces me gustan fotos de baja resolución porque de repente la primera impresión fue diferente de que cuando luego analizas, ¿no? Y a lo mejor es una impresión de un gesto o algo, que luego cuando te fijas es diferente, ¿no? Y Hmm. sobre eso empiezo a juntar, empiezo a trabajar, vas como informado y te vas a la sesión de fotos y como nunca reviso mis notas, pues empiezo a trabajar con lo que me acordaba que habíamos estado trabajando, que debe ser más o menos lo esencial, Sí. y algunas veces algunos pequeños detalles con bastante importancia se me olvidan, y los descubro después de haber terminado la foto, Sí. y empezamos a disparar las fotos con lo que pensamos que iba a ser. Y ya nunca suelo revisar las notas y empezamos a trabajar sobre la problemática directamente que tenemos delante, da Sí. lo que sea cliente o que sea nuestro. Lo otro te debió servir para ir preparado para hacer la foto, pero no tiene que ser porque imagínate en los personales, Hmm. si por una vez que me libero del cliente soy víctima y secuestrado de mis propias notas, pues Claro. estaría mal, ¿no? Claro, pero bueno, todos esos escenarios y decorados que creas y todo eso que lo haces a partir de las notas Sí, todo eso está pensado antes muchas sí, veces, pero bueno, luego resulta que tienes que estar improvisando y cambiando ese último momento porque lo que pensaba no funciona. Pero sí, vas creando ahí un mundo y luego ya disparas en el final. Pero bueno, cuando hay que crear universos dentro de la imaginación de qué es la historia que vas a contar, pues entra dónde y con quién y cómo la vas a contar, ¿no? Y entonces ahí claro. están los diseños eso da lo mismo que sea para personal que Hmm. para comercial. Vas construyendo el mundo
de antes, ¿no? Lo que pasa es que sí que estamos abiertos siempre a cambiar hasta el último momento y mejorar cosas, y eso es el choque que tenemos nosotros con la publicidad, que van por pasos firmados y que cuesta cambiar mucho, y que muchas veces cuando vas retrabajando lo que vas a contar en la fotografía, encuentras mejoras que para ti son indispensables porque has encontrado incluso un concepto nuevo, y te ves con el muro de la publicidad de no, esto ya está probado, mejor no mover, no, mejor no, eso al cliente le va a dar miedo, y ahí viene un poco la frustración cuando trabajas con los clientes, ¿no? Que hay ese poquito menos de improvisación. Claro. Pero, ¿y qué tiempos lleva montar todos estos decorados y tal? Supongo que, bueno, dependerá de la magnitud y todo, pero que al Sí, final hay algunas cosas que deben tener un montón de trabajo, ¿no? Que son cosas complejas y grandes. sí, hay cosas complejas, grandes, hay cosas que están hechas en localizaciones que hemos metido a Trezzo, es que depende del proyecto y Claro, eso es muy difícil evaluar, ¿no? claro. Muchas veces Pero, reaprovechas cosas que ya están en otro sitio, con lo cual te ahorras trabajo. sí. Intentamos pensar para trabajar lo menos posible. Claro, sí, para aprovechar al Sí, máximo, ¿no? Al final también es una cosa de optimización, ¿no? Que supongo que tendrás un equipo que trabaja contigo en todo esto, que al final, pues, sí, yo trabajo con Eric Dover y bueno, él tiene un equipo que he hecho una mano, pero al final lo estamos financiando nosotros, con lo cual pues claro, muchas veces las ideas surgen en función también de lo que tienes o de lo que puedes aprovechar, más que en lo que te claro, gustaría. Es decir, las 365 fotos de la exposición esta última son las mm, 365 fotos mejores que pudimos hacer con nuestros medios y con las circunstancias que había. claro, Ideas podía tener muchas más, ¿no? Pero tenían complejidades técnicas que no nos permitían hacerlo. Y entonces al final decides, prefiero hacerlo a tener excusas, ¿no? Y bueno, claro, pues lo hemos hecho así. claro. ¿Y cómo surgió el problema de 365? Surgió de un banco suizo que hicimos un calendario Ujú, con 12 fotos y en ese momento pues decidimos que bueno, el punto en común era un violín sí, y que salía en todas las fotografías y hicimos unos cubos un poco para, bueno, para contar historias diferentes que ocurrían en sitios diferentes a lo largo de la Tierra y de la historia y ujú, que tuviesen algo en común que las juntase para ser un calendario, ¿no? Y al final eso fue unas primeras cajas que aparecieron para aquello. Y vimos que curiosamente con lo que nos pasaba antes, que abigarrábamos todo con muchos elementos, que al tener un espacio delimitado ya no era tan necesario tener tantos elementos porque ya tenías una sensación de cerramiento y de densidad solamente con el espacio que envolvía al personaje, ¿no? Y claro, entonces a partir de ahí hubo una foto con una monja que simulaba una celda de un convento, sí, pintado como las paredes del 365 con una ventana y me gustó tanto la fotografía que dije, ¿y si empezamos a hacer en esta habitación fotos? Y como estaba en el decorado de esa monja, en esa foto había un calendario en la pared, dije, ¿y si siempre dejamos ahí el calendario, la ventana? Lo que pasa es que luego hicimos el espacio más alto y la ventana está arriba mm, y dejamos el calendario y que cada día tenga una hoja diferente. Y ahí surgió un poco a hacer fotos con hojas diferentes en el calendario. Y en la ujú. segunda sesión, que nos habíamos encantado tanto y nos habíamos venido tan arriba, dijimos, ¿y por qué no hacemos 365? Y bueno, esa, Pero ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Que llevas muchos años con este proyecto. han sido 8 años de trabajo entre disparar y retocar y de hacer toda la postproducción. 8 años de trabajo de un equipo que ha ido cambiando, pero bueno, que se ha mantenido bastante fiel y con gente muy entregada. Ujú. ¿Y tenías la habitación esta montada en algún sitio y ibas haciendo fotos o cómo ha sido un poco el Esto, funcionamiento del proyecto? la primera vez que se montó fue en el plató, en el taller de montaje de decoración que tenía Eric Dover en ese momento, que era donde habíamos disparado las cajas para el banco suizo. Entonces Ujú. desmontamos todas y construimos esta con estas dimensiones. Y empezamos a Sí, disparar. Él también tenía muchos elementos de decoración en ese momento. Todavía no había habido una crisis tan profunda como la que hubo después.
con lo Mm. cual teníamos cierto material que íbamos transformando y reutilizando para contar nuestras historias. Pero hubo un momento, bueno, pues en que necesitaba el espacio para construir otras cosas para otra gente y desmontamos lo que es las paredes. Sí. Nos las llevamos a un plató de fotografía que nos dejaron un espacio, dejarlo montado. Mm. Mide 2,5 m por 2,5 m. Entonces dijimos, nosotros pagamos 3 días al mes y venimos 3 días al mes. Mm. Uno para preparar y dos para disparar fotos. Y si no venimos, también te pagamos 3 días al mes. Y Mm. mientras tanto que no disparamos, montamos los decorados y luego ya disparamos. Eso no hace falta que esté en el ciclorama, puede estar en cualquier sitio, porque son 3 paredes y lo que ocurra afuera no se ve. Y entonces Claro. nos dejaban allí y a los 2 años pues cerró el estudio con la Mm. crisis. Sí. Y nos cogimos una nave industrial y dijimos, bueno, pues esto vamos a darle prioridad y en un año lo tenemos terminado. Y nos fuimos a una nave industrial, montamos otra vez las paredes, Mm. unas paredes pequeñitas en medio de un sitio inmenso en aquel momento. Empezamos a disparar y aquellos, en vez de ser un año, se convirtieron en 3 años y medio y en un espacio abigarrado, lleno de decorados de desuso, reutilizados y demás, ¿no? Y eso ha Mm. sido el camino que ha corrido esa habitación. Sí. ¿Y esa nave la utilizabas para tus otros trabajos también o la tenías solamente para esto? La tenía para esto, luego seguimos con unos proyectos que tenía de otros temas personales de fotografía Mm. y hubo un momento en que tuvimos que parar todos los proyectos personales que teníamos para dar prioridad a este y Sí, para acabarle. terminarlo, Y ¿no? Claro. sí, y ahora estamos retomando los anteriores con una nueva visión. Ujú. Y la verdad es que, bueno, estuve el otro día que te conocí allí, que me firmaste el libro y Sí, todo, sí, y la verdad es que a mí me pareció espectacular la exposición, que se la recomiendo a todo el mundo, que está hasta el 24 de marzo, ¿verdad? sí, hasta el 24 de Sí, marzo. o sea que recomiendo a todo el mundo que vaya a verla. Y me pareció espectacular, bueno, tanto el montaje en sí de la exposición como todo el trabajo que hay detrás de cada foto, ¿no? Y me parece espectacular también que en un espacio tan reducido, que son esas 3 paredes y el ventanuco, que el ventanuco tiene su propia personalidad, ¿no? Como que forma mucho parte de todas las historias también. Es un personaje más, ¿no? Te Sí, dice, hay veces que te cuenta o te da detalles de dónde está el personaje, otras veces sí, te ayuda a componer, otras veces te dice dónde está esa caja, ¿no? O te da la sí, esperanza o no esperanza que tiene el personaje a través de ese ventanuco. sí. Y luego también me llamó mucho la atención eso, que de repente hay algunas fotos que son muy simples en cuestión de producción, digamos, ¿no? Pues yo qué sé, Sí, por ejemplo, esta de los Stormtroopers, ¿no? Que están los dos Stormtroopers ahí sí, y ya, o sea, que era localizar los disfraces y la gente y tal, pero bueno, que es fácil. Pero, por ejemplo, la que es la cabeza esa gigante de Trump, había algunas cosas que digo, Buah, ¿de dónde han sacado esto? ¿Cómo han conseguido montar estas? O sea, que al final hay algunas que es una producción enorme ahí dentro de ese cubículo, ¿no? sí, cada una corresponde un poco a la historia que quiere contar, ¿no? Sí, Y al elemento también. Los elementos que hay o lo que está ahí puesto, no hay ninguno que sea para rellenar, es decir, están los elementos que están y los que son necesarios para contar la historia. Y sí, no hay adornos de barroquismo. Yo algunas veces descubro detalles y descubro detalles que yo sé cómo se han hecho y que no se dan cuenta y que son imperceptibles y que para la gente dice, bueno, pues vale, pero no sabe lo que hay detrás de eso. claro. Sí, sí, hombre, un montón de trabajo, ¿no? Porque al final he visto, o sea, he visto el libro que tienes todos los bocetos pues, de las ideas y del planteamiento y luego tenías ahí un vídeo también que va pasando un montón de fotos de Sí, cada una de las escenas, digamos, y cómo, o sea, cómo llegabas a esa selección, porque hacíais un mogollón de cada imagen, ¿no? Que supongo que todo el proceso solo de selección y de edición y todo tuvo que ser una locura, ¿no? Para llegar a esas 365 ha fotos. sido como un año y medio de trabajo a tope, seleccionar, elegir, retocar, darle la textura final bueno, depende. Unas veces se disparaban muchas fotos y otras veces la tenías clara, como era la Sí, foto. Otras veces desde el principio estabas buscando cuál iba a ser el gesto o la posición mejor del personaje para contar la historia, ¿no? mm, Y,
Y te contaba lo de antes porque, por ejemplo, el otro día estaba contándole a uno y dije, ah, tal, y me acerqué a una que está Gala, que es un cuadro de Dalí, que es Gala Sí. asomada a la ventana. Dije, Mm. claro, y es que esto que está aquí al fondo no está ahí, o sea, está ahí y es un papel, no hay ventana. Y es un papel que cortamos y pegamos a la ventana y entonces la chica no se está apoyando en ningún sitio. Y según se iba contando, me iba acercando y dije, joder, es que hemos integrado la foto, la luz, y eso estaba ahí, que era un papel, lo hemos integrado también, que es que no se sabe que es un papel. Es que hemos Claro. perdido el efecto de papel y parece, y parece que hemos metido la ventana como si hubiese por ordenador o lo que sea, pero dice, esto no es un papel, porque no se nota que es un papel que hemos pegado ahí, ¿no? Entonces hay Sí. muchas cosas que hemos hecho que nos lo hemos pasado muy bien y que, y que luego al final hay veces que no llega al espectador, ¿no? Pero bueno, que nos ha servido a nosotros. Hombre, claro, al final supongo que habréis aprendido una burrada, ¿no? De todo este proyecto. Sí, ha sido sobre todo a divertirnos. Y habéis desechado muchas imágenes, porque supongo que no hicisteis 365, que hicisteis un montón más que 48. 48. Sí, 48. Y se han quedado sin hacer, pues fácil 70 ideas más, ¿no? Para hacer. Pero bueno, en un momento tienes que parar porque si no, claro, al final puedes, toda tu vida puedes contar historias y todas tus vidas, cuando entiendes el espacio, puedes contarlo en un espacio, en ese espacio. Porque si además, si no vas a poder contar en ese espacio, no se te va a ocurrir la idea. Con lo cual Claro, pasas a la idea que se te ocurre para contar algo en ese espacio. Con lo cual es claro, infinito, ¿no? Y claro. nos pusimos un momento, una fecha de terminar y paramos, ¿no? Sí. Sí, sí, que si no se te puede ir de las manos fácilmente, ¿no? De hecho, cuando nos llamó Huawei para hacer la 366, la del teléfono, ya, Sí, ya se había desmontado las paredes y tuvimos que volver a montarlas de nuevo. sí. ¿Y cómo surgió esa relación con Huawei? No, conocían el proyecto por medio de un conocido y bueno, pues Huawei se lo presentó, le interesó, estaban detrás de ver cómo unían su imagen y su imagen tecnológica también a una imagen más artística Hmm. y bueno, venía con con el tema este del renacimiento de la fotografía, como que queriéndose hacerse líder de la fotografía Hmm. y bueno, pues, espera un momento. No, no, es que me estaban llamando de una cosa. Ah, nada, nada. Y, y bueno, pues entonces vimos la posibilidad de plasmar en el proyecto 365 pues un renacimiento de la fotografía y además una forma de sacar el teléfono que estuviese ahí. En la fotografía da lo mismo, que lo que queda es un teléfono móvil haciéndose una foto, no se sabe de qué marca es. Hmm. Y al proyecto, pues era una de las cosas que, por ejemplo, después comprendí que era necesario, ¿no? En 8 años, unas fotos son diferentes a otras después de 8 años, porque yo he cambiado, pero también el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, Claro, esos cambios tan importantes como es el teléfono y la relación que tenemos con las máquinas, pues quedaba bien que estuviese en el 365, ¿no? Y bueno, pues vinieron, esta vez ya no era autofinanciada la fotografía, por fin teníamos dinero y, y volvimos a construir otra vez las paredes por cuarta vez y hicimos la foto de ellos y aprovechamos que teníamos unas paredes nuevas, hicimos 6 o 7 más que se nos habían quedado en el tintero. sí. Que entraron en el proyecto finalmente también. Sí, nos dimos una fecha de terminar y bueno, siempre se te quedan ideas, ¿no? Y Sí, cuando tienes una segunda oportunidad, bueno, pues eliges y te das la suerte de disparar un día más y te haces unas cuantas fotos. claro. Pues nada, enhorabuena desde aquí por el Gracias, proyecto, porque es, vamos, espectacular. gracias. Y lo que he dicho antes, que recomiendo a todo el mundo que vaya a ver la exposición. ¿La vais a llevar a más sitios o...? Barco, pero vamos solamente una parte, con lo cual es del 27 al 3 de marzo. Ujú. Me parece que van alrededor de 100 fotografías a barco, Sí, con lo cual en el CEAR se quedará un poquito coja, sí. pero bueno, 270 fotos no está mal tampoco va a haber. No, no, para nada. Eso, son 5 días lo que se va, luego vuelve al CEAR hasta el 24 de marzo Sí, y a partir de ahí, en principio, creemos que el 2 de mayo estará en Vitoria, en la sala Vital,
Ujú. que estará 2 meses y a partir de ahí, bueno, pues la andadura está todavía un poco en el aire, cerrando fechas entre Oporto, Berlín y viendo cómo se acoplan las diferentes fechas Claro. para que pueda estar en los máximos sitios posibles. Claro, y supongo que será difícil porque el espacio que tenéis ahí en el CEART, que tiene una altura enorme, supongo que será difícil encontrar espacios para hacer un montaje igual, ¿no? No, pero el montaje será diferente, es decir, irán las fotografías y se relacionarán con ellas de otra manera diferente porque se adaptarán al espacio, es decir, Ah, vale, o sea las que sí fotografías son cajas sí, independientes que cada sí, una se ilumina por independiente, con lo cual la relación entre fotografías se va a ser, por eso lo bonito de esta segunda parte es que, bueno, la siguiente instalación no va a ser igual y ujú, fotografías que ahora te pillaban a 6 metros o 7 de altura y que habíamos sí, puesto unos prismáticos para verlas, pues de repente en la próxima estarás a la altura de tus ojos posiblemente, ¿no? claro, Y yo, bueno, pues es un poco para... Y que es una experiencia también fotográfica más que una colección de fotografías, ¿no? sí, Y cada vez será diferente, con lo cual, bueno, pues no te molestará si estás en una ciudad y está allí, no puedes decir ya la he visto, ¿no? sí. Hombre, y además que son tantas fotos que aunque las estés viendo, o sea, te puedes pasar horas en la exposición fijándote en cada foto, en el detalle y tal, que, que aunque la hayas visto, es difícil que no veas algo que no te sorprenda o que no te habías fijado o algo así. Sí, porque yo creo que además uno va picoteando, ¿no? Te enfrentas delante de un panel de fotografías y, y tienes una visión un poco de lo que tienes delante y vas mirando la que más te gusta. De repente estás analizando los detalles y hay un color que en el rabillo del ojo por la derecha te llama la atención y entonces ya te vas unas cuantas fotos más para allá y obvias otras, de repente un gesto te llama la atención. Entonces yo creo que es una forma bonita, que no es una... cuando nos planteamos esto como vamos a poner fotografías, digo, si ponemos fotografías una detrás de otra, aparte que necesitas la terminal 4 de Barajas, Sí, te empiezas a ver y dices, ay, qué bonita, tal, ay, qué bonita, tal, y te paras y te vas parando. Y ya cuando llevas 15 ya te vas parando un poco menos porque ya de repente, hostias, es que miras para el fondo y dices, hay muchas, ¿no? Y cuando llevas sí, 25 ya te empieza a molestar los riñones y dices, como no vaya más deprisa, voy a ver, no las voy a ver todas. sí, Y terminas claro, hablando con tu compañero mientras que circulas y de vez en cuando echas una mirada a la foto. Y si las pones por orden ya de fecha, directamente ya hay un momento en que te vas a ver las de las fechas que quieres, ¿no? Y entonces sí, esto era más entablar un juego de, toma, te las propongo y ahora estate un rato parado, no hace falta que pases, y ahora sí. elige dónde va tu mirada, ¿no? Y qué es lo que más te interesa. Mm. Y entonces así la gente repite, porque cada vez las ves diferentes y cada vez descubres cosas diferentes, ¿no? Porque hay veces que te ves una foto, pero hay veces que descubres una relación de una foto con la de al lado y dices, joder, esto y esta imagen de aquí al lado, pues empiezan a sumar cosas. Claro. Y tiene mucha cosa tuya personal la exposición, ¿verdad? Porque sé que aparece tu mujer, que aparece tu hija y además como ha durado tanto el proyecto, pues que tu hija está como en distintos procesos de crecimiento, ¿no? Que está muy pequeña y que está más mayor. ¿Cómo ha sido un poco toda esa relación personal tuya del proyecto con tu vida, digamos, del día a día? No, hay unas cuantas fechas señaladas bueno, pues luego hay pues personas que han pasado, pero que nunca han sido forzados, ¿eh? Sí. Solamente mi padre y mi madre que eran las que estaban, bueno, pues que me apetecía que estuviesen ahí, ¿no? Mm. Y luego, bueno, pues va surgiendo en personajes que dices, me gustaría representar, ya que estoy intentando representar el mundo de alrededor mío, pues también voy a representar el mundo cercano alrededor mío, ¿no? Que es Claro. el personal, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues sale mi mujer, sale mi hija, mis hermanas no están, pero que al final tampoco quería que fuera tan, por momentos no quería que fuera tan personal, sino plantear desde una perspectiva personal de esto es lo que yo he vivido, no dar juicios, ¿no? Entonces no quería cargar mucho lo personal
Mm. y no están, aunque su espíritu está totalmente de apoyo y siempre dándome consejos, ¿no? Entonces, en Claro, cierta medida sí que están. claro, Y luego hay mucha gente también de asistentes y Eric también está, que están en las fotografías y que están porque al pasar mucho tiempo juntos de repente ves algo que ellos te pueden contar también, ¿no? Que no solamente los modelos te lo cuentan, sino que lo que estamos haciendo es personajes y personajes con vida. Y entonces descubres que el que está todos los días echándote una mano en su cara y tiene algo que contar y que va bien para lo que quieres contar, ¿no? Y entonces empiezan a claro. aparecer también pues gente que ha colaborado. Mm. ¿Y hay alguna que sea tu favorita o que tengas algún tipo de predilección por algún motivo, o porque os costó mucho sacarla o por alguna cosa en particular? O... No, no hay ninguna así porque antes me podía molestar a lo mejor algunas que por separado decía esta no me gusta tanto y tal, pero que al final, estando en el conjunto, están haciendo un trabajo también muchas veces de diálogo con la de al lado, ¿no? Sí, Entonces, al final estoy contento de todas y no tengo tampoco ninguna preferida. sí. Supongo que te lo preguntarán mucho, ¿no? De tantas fotos que hiciste, al final, Es- no sé, siempre tienes predilección por alguna, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, ¿eh? Por no, tengo curiosidad, predilección ¿sabes? pero que hay a lo mejor 50 que me gustan más, ¿no? Pero Claro, cada una por un motivo diferente, ¿no? Pero ninguna más que en exceso, más que otra porque al final es porque te acuerdas de algo, porque supuso que fue más difícil, porque fue al inicio, porque por diferentes cosas, claro. ¿no? Pero no hay ninguna que se lleve la palma. Claro, eso es lo que te decía, que muchas veces no es ya en sí la foto, sino que muchas veces es lo que te recuerda, ¿no? Esa foto que a lo mejor pues es eso, que le hiciste con alguien y que os lo pasasteis muy especialmente bien haciéndola o que fue especialmente difícil por algo, Sí, que pero siempre hay alguna cosa de esas que es los recuerdos que te trae realmente esa foto. sí, Más pero que, no hay ninguna clave mm, en que si la quitas digas no tiene sentido el 365. sí, sí, sí. Y en el tema del vídeo, que antes hablábamos del anuncio de Nina Ricci, ¿cómo llegaste a empezar a hacer cosas de vídeo? Porque eso fue lo primero de vídeo que hiciste, o supongo que habrías hecho antes ya algunas cosas, o cómo te No, lo de planteaste. Nina Ricci fue lo primero que había hecho Sí, en vídeo. Me llamaron porque les gustaban mis fotografías y bueno, es una apuesta que hicieron porque al final lo que querían era más la visión del mundo que les podía transmitir más que si sabía hacer una película o no. Al final, saber hacer una película entre lo que aprendes a marchas forzadas y los profesionales que te ponen alrededor, pues terminas claro, haciéndola, ¿no? Lo que les interesaba era la visión diferente o la mía claro. que para hacer el este. Y no, yo hacía fotos, pero, o sea, películas, pero las hacía foto a foto, pero eran unas diversiones que hacía por mi cuenta. Sí. ¿Y te costó mucho o te pareció muy diferente pues todo el tema de, porque al final la iluminación y los planos y todo dependen de alguien que se está moviendo o algo que se está moviendo, ¿no? No necesariamente algo estático que tú iluminas y en cuanto la persona se gira ya no le ha cambiado la luz en la cara o alguna cosa así, ¿no? ¿Te costó alguna cosa así ese proceso de ese cambio de la foto fija al movimiento o fue una cosa... No, porque por un lado estaban las películas que yo hacía, que las hacía foto a foto, con lo cual eran películas que no tenían ningún requerimiento especial, sino más que un experimento mío o contar la historia que yo quisiese, con lo cual siempre la contaba con un aparato cercano a mí, que era una cámara de fotos, y con la luz que yo conocía e intentando favorecer lo máximo posible, contar la historia desde el ángulo que me gustase por la luz. Y por otro lado, toda la parte comercial, pues trabajaba con un director de foto que estaba haciendo. Yo opinaba, pero no era el encargado de poner o decir cómo tenía que ser, se ponía que tener que poner los focos, ¿no? Yo digo la dirección hacia dónde tenía que ir, pero no necesitamos no sé cuántos focos para allá y no sé qué, porque mm, he aprendido muchísimo de los directores de foto de cine. Claro. Tú supongo que eras más el que marcabas la dirección creativa de cómo tenía que ser la luz, digamos, o el estilo que estabas buscando y luego eran ellos los que
los que llevaban eso a cabo, ¿no? Digamos. Sí, te cogían como director para crear un mundo y un universo y bueno, dentro de ese mundo y ese universo, como tienes tu pasado de fotógrafo, pues te conviertes en un realizador implicado en la dirección de foto, aunque no la hagas, es decir, pero sí en exigirla. Y eso es algo que muchas veces, pues muchos directores les da lo mismo, ¿no? Coger a un director de foto y le dejan que haga lo que quiera y ya está, ¿no? En este Sí, caso, bueno, pues no lo hacía yo con mis manos, pero sí que hay una implicación. claro. ¿Y sigues haciendo cosas de vídeo? ¿Te gusta o estás más enfocado en fotografía y si alguna vez te surge alguna cosa, pues la haces y... No, estamos con la parte personal de la fotografía y en vídeo, bueno, en la parte comercial, pues hacemos lo que vemos interesante que nos llega, de Mm, anuncios y demás, o videoclips o lo que haya. Y luego está la parte de un poco de más a largo plazo, pues bueno, estamos trabajando en ver cómo darle forma a una serie de televisión y a un largometraje, pero bueno, que forma parte de otro mundo diferente, ¿no? A mm. largo plazo. Sí. Sí, estas cosas además de la tele y todo van despacio, ¿no? Supongo. Sí, no, y no dependen de ti, o sea que tampoco te puedes amargar. Eso surgirá cuando surja. Solamente Claro, puedes avanzar el trabajo para que cuando surja, pues tenerlo lo más amarrado posible. claro. Y a día de hoy, a ver, es una pregunta bueno, que mucha gente, que al final tú estás a un nivel ya de fotografía y de trabajos pues muy alto. Y entonces, tú a día de hoy, es una pregunta que yo creo que se hace todo el mundo. ¿A día de hoy haces búsqueda activa de clientes o cómo funciona un poco ese proceso cuando llegas ya a un determinado nivel? Porque yo sé que, pues eso, a cualquier otro nivel, pues los fotógrafos siempre tienen que ir pendientes, pues de que normalmente tienen trabajos regulares, pues con alguna agencia o alguna cosa así, pero siempre tienes que estar un poco buscando nuevos clientes y dándole un poco de vueltas al portfolio y enseñando y tal. ¿Cómo te planteas tú eso o no te hace falta ya porque ya tienes la rueda rodando que más o menos va entrando un trabajo regular? No, es lo mismo que los demás. No cambia Sí, nada, absolutamente nada, es lo mismo. sí, Sí, sí. Que al final estás a otro nivel, pero que es, al final la búsqueda es esa la tienes que hacer sí, y todo sí, igual. totalmente igual. No hay nada, no cambia nada en absoluto. Sí, sí, sí. Que yo creo que todo el mundo se piensa, ¿no? Que llega un momento en el que ya estás a un nivel y que ya te están lloviendo las ofertas y que No, no. para nada, no. Y muchas veces es incluso incómodo para ellos que, bueno, pues que intentes implicarte en la parte creativa. Tú lo haces como, no como un regalo, lo haces como algo que te apasiona y que te apetece hacer y de repente, bueno, pues choca con los intereses de, Claro, que hay en la atractividad, en las agencias y demás, ¿no? Cuando al final lo haces solamente para terminar con una imagen mejor, ¿no? Que es lo que me claro, importa. Quien se lleve la medalla me da lo claro. mismo. Y que supongo que además o sea, una vez que una agencia te contrata o una marca o lo que sea, supongo que si te contrata a ti es porque está buscando un poco ese estilo que tú tienes o ese toque que le das tú, ¿no? Que también supongo que te dejarán meter cierta mano en ese aspecto o lo tienen ya muy, muy marcado cuando a ti te llega el proyecto. Si te contratan a ti es porque ha caído la bolita en tu número y te contratan y vas a ganar porque has puesto todo lo personal y queremos que sea personal y has puesto todo lo que ellos querían oír y que les gustaría Sí, que fuera lo que van a publicitar, entonces ganas con eso. Y una vez que has ganado, pues ya les entran los miedos y entonces tienes que renunciar a ser a ti mismo, a renunciar a todo lo que hiciste para que te cogiesen sí, y eres presa del miedo de ellos, ¿no? Y bueno, pues depende hasta dónde llegue su miedo, pues hasta ahí crecerá tu claro, libertad. claro. Y cómo seas tú capaz de llevarles al original o a lo que tú quieres un poco, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que cada vez está más difícil, cada vez que coger la gente menos riesgos y Mm, es muy complicado. Hay un buenismo, hay una guerra de lo políticamente correcto que al final están matando la esencia del ingenio muchas veces también, ¿sabes? No todo molesta, entonces intentar tener chispa y no molestar a nadie, pero como todo molesta ya, pero molesta incluso que estés.
ya no molestan, ya hay veces que no molestan ni lo que dices, molesta que estés. Sí, Entonces, sí, te lo digo porque hemos tenido un problema con una clínica de cirugía estética y les ponen trabas de cómo tiene que ser la publicidad, pero al final llegas a la conclusión de que no les molesta lo que estás diciendo, les molesta que estés, o sea, que te estés anunciando, es lo que el verdadero sí, problema, ¿no? Ya no que ni entres en unos parámetros ni en otros, ya es que no quieres que tú existas como... Entonces contra eso es un corte de libertades por todos los lados que es increíble. Entonces ya ni el ingenio ni la chispa, ya no puedes hacer nada porque no puedes salir nada, ni esto, ni puedes salir lo otro, ni puedes hacer referencia, y esto le va a lo mejor ahí a uno perdido por el monte que le va a molestar, y entonces tal. Dice, bueno, pues entonces, si no vamos a hacer nada con chispa, pues no hagamos nada, ¿sabes? claro. Sí. Sí, que al final, además, que tú como fotógrafo, lo que te gusta de todo esto es la parte esa creativa, ¿no? Que en cuanto eres un mero ejecutor, ¿no? Claro, yo es De una que me cosa. gusta eso. Yo la ejecución, bueno, nunca estudié fotografía al 100%, ni fui asistente de nadie, ni nada de eso, entonces yo he aprendido autodidacta. Entonces, esa parte de ejecutor no es la técnica la que yo tengo. Yo puedo contarte otras cosas, pero la técnica no. Y Claro, entonces esa otra parte la que me interesa porque es la que me defiendo. En la técnica hay 50.000 fotógrafos que tienen más técnica que yo. sí. Sí, al final creo que lo que te diferencia es eso, ¿no? Es tu creatividad y tu vida, ¿no? Que al final tú aportas tu punto de vista que influye mucho, o sea, que está influido mucho por tus experiencias vitales, ¿no? De todo, a lo largo de toda tu vida. Entonces, que en cuanto te limitan eso, te dejan sin nada, ¿no? Digamos. Eso pierde. No, yo también porque sufres. Sí, 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 claro, 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 sí, no me extraña. Y has hecho muchos, así cambiando un poquillo de tema, has hecho muchos cursos, por ejemplo, sé que con Workshop Experience has hecho varios cursos y tal. ¿Sigues haciéndolos o es una cosa que lo tienes más parada o cómo te lo planteas eso dentro de todo el resto de tu negocio y de tu trabajo? Bueno, hago un par de ellos al año Ujú. y sobre todo con Workshop Experience y con Esti, que, bueno, hago un par de talleres. Este año estamos empezando que de empezar a desarrollar un proyecto personal que teníamos paralizado y que, bueno, pues estamos plantándolo bien. Y si nos da tiempo, pues empezaremos a preparar ¿cómo se llama esto? Las sesiones de workshop, porque al final siempre lo que hacemos es que sean con algo que tenga que ver con algo que es verdadero, no llegar y hacer una imagen ficticia que no tiene nada que ver, ¿no? Yo lo que quiero es que vean, pues, cómo se pasa una sesión que sea real. Lo que pasa es que Sí, estamos a marchas forzadas porque en lo nuevo que estamos haciendo, pues depende de la luna, porque son fotos nocturnas todas, sí. y bueno, pues tenemos que cuadrar muchas cosas, las posibilidades, las localizaciones, las lunas, y una vez que lo tengamos todo un poco más cuadrados, pues ya invitaremos a que nos llamen para hacerlos, pero un par de ellos solamente al año que sirve un poco pues para tener esa motivación de hacer cosas y transmitir a la gente la Sí. forma de trabajar. Y te gusta, supongo, ¿no? Que lo haces principalmente porque es algo que te gusta compartir todo esto, ¿no? Más que por otra cosa. Sí, me gusta, bueno, me gusta luego cuando veo que a la gente le sirve. Y no me molesta en el hecho de que, bueno, al final yo estoy haciendo una foto y hay un momento que se me olvida. Es decir, si me vas preguntando, yo te contesto y no tengo ningún problema, pero no tengo que estar dando una charla y que Sí, siempre que das una charla parece que te estás enterrando, ¿no? Parece como sí, que con todo lo que hay que hacer, pues ahí entonces mezclo que estamos haciendo con que la gente pueda aprender, ¿no? No contarles lo que ya he hecho, sino bueno, es algo vivo que estás viendo ahí. Las dudas que tengas yo te las contesto y mientras tanto pues nos echas una mano y vas a ver la realidad, ¿no? sí. Sí, o sea, que pones allí a la gente a trabajar como el que más, ¿no? Sí, claro, es. No, pero sobre todo que ven porque también se duda y también Hombre, se claro. improvisa y también
pues hay momentos de crisis. Entonces yo creo que eso es interesante también que lo vean, ¿no? claro, Una cosa ficticia donde aquí por lo menos hay un porqué, ¿no? Estás viendo una foto claro, que tiene un porqué, que es hacer una foto por lo menos que sea buena para nosotros. Ya claro. tiene algo que hacer. Si haces un workshop donde no, voy a hacer unas fotos de moda para nada, para nadie y sin ningún condicionante. Sí, Pues, hostias, estás enseñando algo que es muy etéreo, sí, ¿no? Y que no es que no es real, ¿no? Al real, final. que no es real. Mm, sí. Sí, sí, incluso muchas veces supongo que la gente participará activamente, ¿no? Que a lo mejor incluso ven algo que tú no ves o se le ocurre algo que no se te había Claro, ocurrido o ahí algo así, eso ¿no? está abierto y hay veces que opinan y dicen cosas que son interesantes y que además las añadimos a la fotografía, lo que dice. Entonces, oye, pues se sienten satisfechos de que ellos han participado, que han colaborado, que ellos son capaces de aportar en algo que se está Claro, haciendo, no un tipo que hace ahí unas fotografías y no, sí, oye, y te pregunta, ¿y si pusiéramos? No, porque entonces vamos a perder no sé qué. Entonces se dan cuenta que a lo mejor no iluminas una parte porque te interesa que eso esté a oscuras para dirigir la imagen a otro lado, pero lo están mm, viendo sobre un supuesto, ¿sabes? Entonces dice, hostia, es sí, verdad, si yo aquí pongo una luz, entonces ya se me va la atención para allá. No claro, lo das en abstracto, ¿no? Y yo creo que sí, eso es lo bonito, porque al final tampoco les dices, así se hace una foto. Es decir, así sí, vamos a hacer esta foto así, porque es como mm, la vamos a hacer, pero se podría hacer de muchas maneras. Entonces no estás claro, diciendo, las fotos se hacen así. No, claro, esta foto la vamos a hacer de esta manera. Y ya está, ¿no? sí. Entonces, bueno, a ver si podemos poner en marcha esto y nos sale todo bien y ya poder transmitir las dudas y que vean cómo hacemos el siguiente reportaje, o sea, el siguiente proyecto personal. Mm. Y tienes muchos, que antes comentabas que tenías varios que tuvisteis que aparcar para terminar 365. Este es uno de ellos y tienes más que están ahí medio en marcha o Sí, con ideas y tal. sí, tengo 3 más. Uno que se puede terminar y que es con el que vamos a es el más pequeño, posiblemente, a no ser que se desvele de otra manera y se despierte como una bestia y nos pero sí que tengo ganas de seguir indagando un poco. Mm, No sé cuánto me dará, pero y que es el más fácil y que junto con este de las fotos nocturnas es los que vamos a lanzar los primeros, ¿no? Primero el ujú. de las nocturnas porque el otro es de más pornográfico y entonces ahí no me puedo llevar a la gente a hacer cursos. Pues nada, estaremos pendientes de ver qué es lo que vas haciendo. ¿Dónde vas publicando cosas de estos proyectos según los vas haciendo? ¿O hasta que no lo tienes ya más o menos terminado y perfilado no cuentas nada, digamos, de los proyectos? Algo iremos filtrando. Esto además uno de los proyectos, el porno, surgió de una colaboración con una revista inglesa y las fotos de la revista sí se vieron, pero yo tengo una serie guardada que hicimos al mismo tiempo y a partir de ahí es donde queremos empezar a trabajar. No, poco a Ujú, poco estos son proyectos, por ejemplo, el porno, que yo creo que de aquí a un año y medio puede estar ya empezando a estar totalmente perfilado. El de las nocturnas, yo sí que lo di 4 años, por ujú, ejemplo, que será cuando termine, un poquito después de que termine el 365 de moverse, porque, ujú, bueno, esta es la primera exposición y tenemos el año este que empieza, tenemos un poquito cubiertos, salpicados, porque, claro, es muy difícil meterse en las programaciones de sitios de exposiciones porque llevan mucho tiempo de anticipación, ¿no? Y claro, entonces yo creo que a partir de Arco es cuando se nos van a abrir ya para el año que viene bastantes exposiciones del 365, que es a lo mejor cuando tiene una explosión mayor a nivel claro, más global, ¿no? sí. Y mientras tanto, pues estamos con todo esto para tener munición de poco a poco ir sacando cada año y medio o así, ir sacando trabajos que vamos haciendo en paralelo, ¿no? Ujú. Aparte de todo el trabajo que tienes ya de marcas y de todo, ¿no? Supongo. Claro, eso es lo que financia esto. Sí, por eso te digo que Básicamente, sí, sí, que entre unas cosas y otras estás pues todo el día liado al final, claro. no, estamos todo el día, muchas horas al día, liados pero con Sí, gusto, porque al final, bueno, sí, sí, cuando no tienes algo comercial sigues avanzando en estos temas y ves con la mejor manera y se van enriqueciendo y pasando tiempo en los proyectos también
notas que vas dando diferentes enfoques y que van creciendo creativamente, ¿no? El Claro, 365 es diferente totalmente si lo hubiésemos hecho en 2 años que como lo hemos hecho en 8. claro. A ver, al final el propio proyecto va madurando, ¿no? Y tomando su propia conciencia, ¿no? De una manera. Sí, entonces como eso al principio cuando tienes un poco de ansiedad lo ves como un problema y ahora ya es una... Entonces, que el 365 ahora no explote tanto como pienso que pueda explotar más viajando fuera de España a partir del año que viene, pues te da ese tiempo de poder estar trabajando sin una presión de esto lo quiero sacar ya, porque sabes que todavía el Mm, 365 tiene que circular. claro. Sí, que tampoco Entonces le quieres. das tiempo y Claro, posiblemente este proyecto, al tener tiempo, porque no tienes una presión de sacarlo, mejorará por el camino. claro. Sí, sí. Me parece un buen planteamiento, desde luego. Ya ha Eh, mejorado de cómo se dejó a cómo queremos retomar, o sea que ya vamos bien. sí. ¿Y cómo te ves en unos años? ¿Te gustaría seguir funcionando de esta manera, haciendo proyectos personales alternados con el trabajo que es al final el que financia todo esto? ¿O te gustaría ir evolucionando hacia otra dirección? ¿Cómo te gustaría En en el la futuro? fotografía Sí. me gustaría, por ejemplo, seguir como estoy con proyectos personales y poderme cubrir y ganar la vida con esa parte Hmm. para poder dedicarme el tiempo del comercial a intentar hacer algo más en cine Hmm. en esa parte, ¿no? Porque en Sí. fotografía, pues todavía, creo que todavía en la parte audiovisual puedo hacer cosas comerciales donde voy a aprender bastante, ¿no? En la parte comercial de la fotografía, al final, ya sabes cómo he perdido la inocencia de pensar que va a ser algo diferente de lo que va a ser. En cambio, en Hmm. la parte audiovisual, como todavía tengo muchas cosas que aprender, esa Claro, parte comercial en la audiovisual la aprovecho para aprender, para encontrarme equipos, para aprender cómo se hace otra cosa, una forma nueva narrativa, entonces todavía me emociona. En la parte de claro. fotografía me emociona menos. Claro, sí, sí, sí. Sí, al final, bueno, son esos pequeños retos, ¿no? Que realmente es lo que nos gusta a todos, ¿no? Que si eres fotógrafo y te gusta la fotografía, pues siempre estás deseando aprender cosas diferentes, Sí, ¿no? bueno, es derivar la parte de comer a la parte audiovisual y dejar la parte de Sí, foto más para la parte personal. sí, Más es eso. muy bien, muy bien. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes aficiones o qué haces cuando no estás trabajando? ¿Qué hago? Pues veo cine, me doy vueltas por me doy vueltas con el coche, con el campo y con la moto, más ahora que todo este proyecto nuevo ocurre en exteriores, con lo cual ahora ya es como al mínimo que tengo me voy a ver paisajes y a ver paisajes con otros ojos diferentes, ¿no? No con la velocidad del coche, sino con, hostias, aquí que puedo exprimir, ¿no? De este paraje. Sí, Y entonces se han convertido en las dos, bueno, aparte de estar con la familia, ¿no? Que muchas veces no puedes estar por trabajo lo suficiente, pues cuando estás intentas estar lo máximo posible. Y se ha convertido claro. más en eso, en cine, familia, amigos y buscar sitios que te transmitan cosas para transmitirlo a las fotos. Ujú. Muy bien, ¿y qué consejo darías a alguien que empieza en la fotografía y que está pensando, bueno, pues que es amateur, que le gusta y tal, que está pensando dedicarse a ello? ¿Tienes así algún consejo que puedas darle? Que es muy malo. Sí, con humildad, que piense con humildad y que se lo crea que es muy malo, que le queda toda vida por aprender y que siempre va a ser malo, ¿no? O que nunca es lo suficientemente bueno, ¿no? Yo creo que no te lo sabes todo y que te queda toda vida de currar muchísimo, muchísimo, muchísimo pero que al mismo tiempo te lo vas a disfrutar un montón, ¿no? Es lo que porque el problema muchas veces es que el éxito pronto, o te lleva a bueno, es que es diferente la fotografía por pasión que la fotografía por
por forma de Sí, vida, por dinero, por ¿no? Por dinero, ¿no? trabajo. Entonces, si es por dinero, pues es diferente los consejos que das a Claro. los que sí es por pasión, ¿no? Si es por pasión es eso, ¿no? Que siempre va a descubrir un huequecito para hacer algo diferente y para entonces que no piense que lo ha encontrado todo y que investigue, dispare, que se equivoque, que piense que se tome cada foto que haga como la última y como la mejor que tiene que ser de todas las demás, pero que sea consciente que, que tiene que dispararla y que no espere y que no la dispare. No, es que tiene que ser mejor, no, es esta foto porque la mejor, esta va a ser muy mala dentro de tiempo, ¿no? Tener muy claro que va a ser la hostia y tiene que ser la mejor que haga, pero que va a ser muy mala dentro de un tiempo, ¿no? Y que con ese Sí. espíritu es con el que hay que ir, porque así vas avanzando. Sí, que es a la vez un espíritu un poco contradictorio, ¿no? Que lo vas a hacer lo mejor que puedas, pero ya dando por hecho de que en un tiempo no te va a gustar, ¿no? A ti mismo. Que más vale que no te guste. O sea, tienes Sí. que avanzar intentando hacer que esa foto sea mala. Mm. O sea, que ya no te guste porque estás en otro sitio mejor, ¿no? Es ese, no, hostias, eso me gustó y gustó a los demás, ya ha llegado. No, digo, Sí. ya ha llegado Sí, porque sí, sí. parece que tiene un cierto éxito alrededor y parece que he encontrado y que puede, y a lo mejor se puede convertir en una fórmula, ¿no? Mm. Entonces, pienso que la fórmula está en ir para adelante. Sí. Mira, nunca me lo había planteado de esa manera, ¿no? De no es el hecho de que no te vaya a gustar la foto, sino de tú hacer que no te guste esa foto, ¿no? De tú evolucionar de tal manera que lo hayas superado ya eso, ¿no? Eh, Tienes que pelear contra ti mismo. Yo soy Sí, del Atleti, pero a mí no me sirve de nada que el Madrid pierda si yo no gano. ¿Sabes? Digo, claro. es decir, yo lo que quiero es ganar yo. Y luego ya cuando juego contra ellos, les gano. O sea, a mí es suficiente Sí, con que ellos ganen todos y yo gane todos y a ellos. Pero sí, no que pierdan ellos me hace a mí bueno, ¿sabes lo que te digo? Que sí, sí, sí. yo tengo que superarme a mí mismo y porque me dé una palmadita en el hombro, bueno, tengo que valorar hasta dónde es la palmada, ¿sabes lo que digo? Y Claro. cuánto va a durar esta palmadita. Si te quedas ahí, te quedas en una fórmula y no peleas contra ti mismo, peleas, bueno, parece que ya ha llegado. Y cuando parece que Sí, has llegado, pasa otro por encima, ¿sabes? sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre, si no te quedas estancado, ¿no? Al final. Sí, porque donde tú llegas ya había otro antes. Sí, 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 O sí. sea, eso es así, donde tú llegas había uno antes. O sea, Sí, y sí. donde tú estás, llegará otro antes, después. O sea, es así, ¿no? Sí, Entonces sí. más vale que tú avances y que trabajes para ti y no trabajes para satisfacer ese ego momentáneo, ¿no? Claro. Sí, sobre todo además hoy en día que tenemos esa tendencia de la gratificación instantánea, ¿no? Y que cualquiera puede, que todo se ha democratizado mucho y cualquiera puede coger una cámara y verse tutoriales en YouTube y hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, intentar que la próxima vez que te vean no sepan que te iban a digan, hostia, no pensaba que ibas a hacer esto. Luego ya te dirá, ¿le gusta o no le gusta? Pero que la siguiente vez que te vean digan, joder, pues es otra cosa, ¿no? El 3 y 5, por ejemplo, yo siempre lo digo, es el proyecto más personal mío y no tiene nada Mm, que ver con las demás fotos que yo hago. Y al mismo sí, tiempo se identifica el estilo, pero no tiene ningún elemento ni ninguna fórmula de otras fotos que haya dicho esto lo voy a explotar al máximo, ¿no? Surge por generación espontánea como una cosa personal que tiene mucho que ver con todo el resto, pero que no tiene ninguna fórmula de las demás. mm, sí, sí. Pues me parece un planteamiento interesante. Pues me alegro. Pues nada, Eugenio, ¿dónde puede la gente seguir tu trabajo y lo que vas haciendo así un poco más en la actualidad, digamos? Bueno, donde subimos más o menos y vamos manteniendo la información es en el Instagram, en Ujú. Eugenio Recuenco _estudio. Y, no, perdona, Eugenio Recuenco _oficial. Sí. Y ahí vamos poniendo un poco, pues lo último que vamos haciendo. Ahora estamos haciendo mucho hincapié en el 3 y 5 porque, bueno, es tan extenso el proyecto, pues que lo vamos dando a conocer desde diferentes puntos, ¿no? A veces con making Claro. of, a veces con las propias fotos, con qué estaba ocurriendo allí, ¿no? Y según vayan ya un poco terminándose la exposición, pues empezaremos a dar ya cabida a todo lo nuevo que estamos ahora trabajando. Ujú. Muy bien. Pues nada,
no tengo así nada más que preguntarte. No sé si quieres tú añadir alguna cosa o lo dejamos aquí. No, ha sido un placer. Ha sido un placer, me he sentido muy a gusto y bueno, que espero que haya sido de interés. Pues nada, estoy seguro de que sí. Para mí lo ha sido, desde luego. Así que, y supongo que además, al final, eres un fotógrafo de referencia en España, ¿no? Y que yo creo que cualquiera que le guste la fotografía le encantará tu trabajo, seguro. Así que yo creo que siempre es interesante, ¿no? Escuchar un poco cómo ha sido tu evolución dentro de la fotografía y cómo te planteas tu trabajo y todos los proyectos personales, que es lo que, pues, sobre todo con el 365 ahora, pues que es algo muy importante, ¿no? Dentro de tu carrera. Sí, había un momento en que yo podía decidir ser un buen fotógrafo profesional y entonces cada 10 años sacaba un review con, bueno, pues mira, hago publicidades y dentro de las publicidades soy capaz de hacer y conseguir llevármelas a mi mundo y hacer estas fotografías, ¿no? Ujú. Que son interesantes como fotografías en sí, aparte de que fueran un objeto para una publicidad. Sí, Y por otro lado estaba la posibilidad de querer ser, pues, un fotógrafo no diferente, sino un fotógrafo, sin tener que ser de publicidad y sin tener que ser profesional, es decir, un fotógrafo sí. que hace fotos y bueno, pues, entonces yo tenía ahí muy claro que una vez que había hecho esa recopilación, la siguiente vez tenía que hacer algo que no fuera por encargo de alguien, sino que fuera, estas son las fotos que yo hago. Es decir, Mm, la primera vez fue para deciros, pues aquí estoy, este es mi pasado y a partir de aquí, pues si quiero cambiar ese pasado y que cambie la visión que tienen o la imagen que tienen de mí, pues tiene que ser de otra forma. Entonces, pues esto es lo que yo hago sin que no me lo pida nadie. Y entonces eso ha sido claro, el 365. claro. Pues nada, genial, Eugenio. Muchísimas gracias por este rato. A ti, ha sido un placer. Y nada, estamos en contacto y ya sabes, cuando quieras, pues aquí estamos abiertos para otra charla de fotografía en cualquier momento. Muchísimas gracias. Pues nada, un Un saludo. saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y especialmente a Eugenio por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/43 para ver la web y redes sociales de Eugenio. Si escucháis este episodio antes del 24 de marzo del 2019, os recomiendo encarecidamente ir a ver la exposición 365 en Madrid. Y si lo escucháis después, buscad porque estará disponible en más ciudades en el futuro. Si os ha gustado el programa, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.